Soy Nuria Sanz Gallego, soy la directora y representante de la UNESCO en México. Soy española, nacida en Madrid hace ya algunos años. Inicié mi carrera con las Naciones Unidas en el año 2001. Sin embargo, he trabajado durante toda mi carrera profesional en el multilateralismo, que es en lo que confío, en lo que me ha hecho mejor persona y en lo que me ha permitido tener un bagaje cultural y geográfico del mundo entero gracias a las organizaciones de cooperación internacional. Tuve que trabajar en Sarajevo, trabajé en Bosnia y Herzegovina y una de mis principales escuelas para la vida fue también la guerra de Kosovo. Entendí perfectamente en el Consejo de Europa lo que significaba la identidad cultural como gran aventura de la identidad de los pueblos, pero también como gran desventura para la fragmentación de lo que pues se había consolidado en Europa como esa Europa conjunta, y lo que vimos en la década de los 90 pues no era más que destrucción y una imagen múltiple, fragmentada, dolorosa de lo que significó la falta de entendimiento entre pueblos de identidad milenaria. Eso me llevó en mis primeros momentos profesionales multilaterales a confiar en estar en un equipo multicultural. Esto para mí ha sido fundamental en mi trabajo, en mi carrera y en mi vida. Para mí la cultura es el origen, es el punto cero y es la mejor forma de entendimiento y de hacer mi trabajo. La comprensión de esa diversidad cultural, el respeto y el valor que tiene la preservación de esa diferencia para conseguir el mejor entendimiento. Las primeras imágenes que yo tengo de las Naciones Unidas eran esas imágenes de 1945 y de qué había pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Y en mi familia lo asimilábamos también a una gran hecatombe que fue la Guerra Civil Española. Entonces mi abuelo nos explicaba que había una esperanza, era el concierto de los pueblos y verdaderamente son las primeras fotos, algunas de las primeras fotos que él me explicaba y que también formaban parte de los libros de texto que estudiábamos, ¿no? El sistema de las Naciones Unidas para nosotros era una especie, para mi familia, de escenario de esperanza. Las Naciones Unidas para mí significan pues eso que me enseñaba mi abuelo, ¿no? Cuando yo no entendía algunas de las fotografías de mis primeros libros de texto en la escuela y yo no sabía qué era la conferencia de Washington y no sabía por qué había un lugar en Nueva York donde iban todas las culturas del mundo. Pero quizá eso también se lo debo a mi abuelo, ¿eh? Mi abuelo era una persona que educó mi curiosidad. Y mi biblioteca inicial fue la biblioteca de mi abuelo. Y cuando no sabíamos una palabra, pues no íbamos a Google. Íbamos a un enorme diccionario que nos había comprado mi abuelo, que tenía aproximadamente 200 tomos y que se llamaba el Espasa-Calpe, y complementado con otro que se llamaba el María Moliner. Y uno de los juegos para nosotros era, cada vez que mi abuelo pronunciaba una palabra que no conocíamos y nos preguntaba por el significado, pues evidentemente era ir al diccionario y resolverlo de inmediato. Y esa curiosidad y esa cultura al libro y el respeto al libro, por ser una forma de ampliar mi curiosidad y mi conocimiento, eso se lo debo principalmente a mi abuelo y a gran parte de mi familia. Y fue con él con el que yo vi algunas de las primeras fotografías de lo que fue el año 1945 para el mundo. Hablábamos mucho de la guerra. En España se había pasado una guerra civil muy importante, que fue especialmente difícil para mi familia, puesto que eran republicanos y sobre todo también anarquistas intelectuales desde finales del siglo XIX. Realmente lo que fue muy importante para mí es fortalecer esa cultura a través del libro desde que éramos muy pequeños, y cuando llego a la UNESCO pues evidentemente me ocurren cosas interesantes. El primer día tomo un ascensor para ir a una reunión a finales de la mañana, y cuando entro en el ascensor de la UNESCO hay una persona dentro y ella me dice: al séptimo piso, por favor, en castellano. Y yo me giro, él me mira y me dice: I beg your pardon, I go to the 7th floor. Y yo le digo: no puede usted hablarme en castellano porque soy hispanohablante. Me dice: ah, sí. Y en ese momento yo reconozco que ni más ni menos es el señor Pérez de Cuéllar. En aquel momento embajador en Perú y embajador de Perú ante la UNESCO, pero
para mí era la foto viviente de ese señor que yo había visto en mis libros de texto, que había sido el secretario general de Naciones Unidas. A mí aquello me marcó extraordinariamente. Yo pensé, este es el gran lugar de las oportunidades. Tanto fue así que tuve la gran suerte de desarrollar proyectos en Perú y sin duda trabajé directamente también con el señor Pérez de Cuéllar y me enseñó a ver cuál es el papel de la diversidad cultural en la que él confiaba plenamente. Como ustedes saben, el señor Pérez de Cuéllar para nosotros ha sido una personalidad indiscutible del valor de la cooperación cultural y de la diplomacia cultural en toda su carrera. El hecho de que en Naciones Unidas encabezado por la UNESCO exista un informe sobre nuestra diversidad creativa, pues se debe a su gran entendimiento y a su gran labor diplomática. Soy americanista de convicción y de formación, pero sobre todo de convicción. Mis raíces latinas evidentemente fueron un apoyo y lo sigue siendo, pero también mi origen español fue no voy a decir un hándicap, pero sí algo que se miraba con un cierto grado de duda. Vamos a volver de nuevo a un control por parte de la madre patria, y la verdad es que siempre me he considerado que yo tenía que tener cuidado con algunos aspectos, incluso también aprender a sentir cómo yo hablo diferente mi castellano en América Latina. Y durante 10 años de mi vida, además de todo lo demás y del trabajo diario, desarrollamos el trabajo que llevó a América Latina, a 6 de sus países, a desarrollar, a presentar la candidatura de la mayor nominación en la historia de la lista del Patrimonio Mundial, y estoy hablando del Capac Ñan, del Sistema Vial Andino. Es decir, todo aquello que nos ha quedado desde casi 3.000 años de historia hasta la actualidad, de lo que fue el imperio y el sistema de comunicaciones incaicas prehispánicas. Conozco muy bien México. Hace 20 años que trabajo con las instituciones mexicanas y es por ello mi conocimiento, pero también mi respeto a un país absolutamente extraordinario que no merece estar en algunas de las páginas de los grandes diarios del mundo simplemente por temas que están focalizados en la violencia, en el narcotráfico o en algunos aspectos que tienen que ver con las maneras en las que no se atiende específicamente algunos de los casos relacionados con los derechos humanos. Creo que este es un extraordinario país y que es una suerte trabajar en él, y que para nosotros como agencia existen 2 propósitos. Entender cada día mejor un país extraordinariamente complejo en lo político, extraordinariamente complejo en lo cultural y extraordinariamente sofisticado en todos sus sistemas de gobierno. Pero también, por otra parte, queremos que esta oficina, la oficina de la UNESCO en México, sea ese lugar y esa plataforma desde donde también se dan muy buenas noticias, desde donde también nosotros queremos sacar al mundo que luzca y que brille y que se sepa lo que de maravilloso existe en este país y lo que de extraordinario este país nos permite cada día. Trabajar con las mejores instituciones académicas, trabajar con una diversidad cultural inmensa, trabajar en momentos importantes como es el caso de la reforma educativa y sobre todo también seguir atendiendo con capacitación técnica a periodistas, a especialistas en los medios de comunicación, a trabajar muy cerca del SINU de Naciones Unidas verdaderamente para saber y querer contar todo lo que significa México. Yo he bailado danza clásica durante 14 años y eso forjó mi disciplina, ¿no? Forjó mi relación con mi cuerpo, mi relación con un equipo de trabajo desde el primer momento, las posibilidades de mi anatomía y las dificultades de mi anatomía y evidentemente también entender el ejercicio de la danza como una manera constante de entrar dentro de otro mundo fundamental también en mi vida, que es la música, y a partir de ahí saber además que cualquiera de los mejores ejercicios que se supieran hacer tenía un límite muy claro. Yo creo que la danza me enseñó a ver un principio entusiasta, pero también un final cercano, y eso es lo que también motiva en mi vida la manera de ver
cuál va a ser el fin de esto, cuál va a ser la forma de continuidad, pero pensar en el fin, no pensar solamente en el origen de una idea, de una actividad o de un proyecto. Creo que soy bastante entusiasta, bibliófila por naturaleza. Cada vez que tengo que hacer una mudanza, los señores de la mudanza me dicen, bueno, y entonces en esta habitación, ¿cuántas cajas necesitas? Sin haber visto la habitación. Le digo, pues necesito 100 cajas. ¡Ah! ¿Cuántos hijos tiene? Digo, no tengo hijos. Lo que tengo son 16.000 volúmenes que viajan conmigo por toda la geografía mundial. Me encanta bailar. Ya no ballet, evidentemente. Me encanta, me encanta el cine, pero soy una entusiasta principalmente de las artes plásticas, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Y mi afición fundamental, que forma parte también de mi carrera, pero que ya no sé separar entre lo que soy yo y lo que me gusta a mí como Nuria, de lo que también he sabido orientar a que sea parte de mi tiempo como profesión, pues es el arte rupestre. La manifestación artística más universal, de mayor trayectoria cronológica, que está prácticamente distribuida en todos los países del mundo y que me hace sentir una conexión con lo que creo que fuimos hace 2 millones de años. No tengo hijos, pero ya tengo un proyecto para cuando me retire, porque ahora no tengo tiempo. Pero cuando me retire yo sí quiero organizar una escuela de niñas de diversos orígenes, de diversas culturas, y a ver lo que pasa. Y ojalá pueda devolverlas lo que el mundo y lo que las Naciones Unidas pues me dio a mí en términos de comprensión y de respeto a la humanidad.